Anthony, Dulce o Javier, ¿están listos? Buenos días, licenciado. Sí, ya estamos Buenos días. listos. Si pueden proyectar para continuar con el tema de investigación en relaciones públicas. Para que puedan proyectar ahora la presentación, por favor. Muy bien. Recordándoles, ¿verdad? Para de nuevo el viernes 12 de junio tenemos, el sábado, perdón, 12 de junio tenemos su examen final y vendrá todo esto que estamos viendo en estas 4 exposiciones que han tenido los grupos en estos días. El sábado 5 pues tendremos un repaso general para ayudarlos y prepararlos para la presentación de este tema. Listo, ahora sí ya la vemos, investigación en relaciones públicas, así que lo escucho, adelante. Buenos días a todos. A nosotros nos tocó investigar investigación en las relaciones públicas. Las investigaciones en las relaciones públicas existen 3 tipos de la investigación aplicada, que reconoce problemas específicos existentes en una organización y se divide en una investigación estratégica e investigación de evaluación. El primer momento que tienen las relaciones públicas es la investigación estratégica, pues después de haber respondido unas preguntas, se debe armar un programa de relaciones públicas y contemplar acciones que traigan interés en los medios, y los verbos comunicar y hacer se vuelven verbos claves en las relaciones públicas. La investigación básica. Esta investigación está vinculada por cuanto intenta fundamentar las relaciones públicas con nuevas teorías, propuestas metodológicas y descubrimientos. Es necesario sistematizar los conocimientos, crear nuevas teorías y definir el público y la imagen. La investigación básica requiere de mucho esfuerzo teórico sistematizado. La investigación introspectiva. Esta busca reconocer el propio campo y conocer su situación, sus dificultades y sus avances. Y se analiza el comportamiento de los publirelacionistas con rutinas diarias y los valores éticos. La auditoría de imagen es un procedimiento para identificar, analizar y evaluar los recursos de una imagen de la organización. Esto para examinar su funcionamiento y actuaciones internas e externas, así como para reconocer y conocer los puntos fuertes y débiles de sus políticas que están funcionando con el objetivo para mejorar sus resultados y fortalecer el valor de la imagen pública. En ese sentido, la auditoría de imagen es una revisión orientada con todo un sistema corporativo global cuyo objetivo primordial es conocer el estado de recursos de la imagen de la entidad. Esta auditoría de imagen consta por 3 partes, que sería la autoimagen, que es la imagen interna de la empresa, donde se construye a partir de la percepción que se tiene de sí misma. La imagen internacional es aquella donde la empresa quiere proyectar de sí misma a sus públicos. Imagen pública es aquella donde los diversos públicos se forman dentro de la empresa o organización. Bueno, técnicas de investigación. Para introducirnos un poco en qué es técnicas de investigación, es el método o las técnicas o procedimientos que nos ayudan a investigar, así como utilizando la información que queremos pues recolectar, ¿verdad? En algunos de sus métodos que nos ayudan en estas técnicas es la observación, la entrevista, la encuesta y el test de experimento. Como observación, eh, tenemos que saber que es aquella que se hace cada día al azar. Pues de la observación surge la pregunta o esa inquietud de saber qué es lo que queremos investigar. Como la entrevista,
tenemos un diálogo, puede ser personal o ya sea un diálogo virtual, ¿verdad? Como la entrevista virtual, entrevista eh, eh, así conferencial, ¿verdad? Entonces, podemos también observar que en la encuesta hay dos tipos de encuesta, que es la encuesta que es una técnica de observación destinada para recopilar la información y el cuestionario, que es un conjunto de preguntas preparado para nuestra persona a entrevistar. Como test de investigación es este, se le hace a un sujeto que revela el testimonio del índole o grado de instrucción. También podemos saber de que de la observación puede salir el experimento. Pues el experimento es un proceso, ¿verdad?, para apoyar más fuerte la información. Y tenemos que saber que para poder tener una investigación concisa, existen tipos de preguntas. El diseño de pregunta que es abierta o cerrada. El tipo de pregunta cerrada son aquellas cuyas respuestas son alternativas. Por ejemplo, le preguntan qué dulce le gusta y le pone tal marca y tal marca. Eh, en, esa es en la cerrada. En la abierta no poseen respuestas preestablecidas, como por ejemplo, ¿qué opina usted de tal empresa? Y le pone exactamente a opinión o a criterio de cada persona a entrevistar. Gracias. Muy bien, entiendo que finalizó ya la conferencia entonces, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, gracias al grupo. Antes de empezar con la ampliación un poquito de los temas que hemos visto el día de hoy, quiero compartirles entonces ahora en la pantalla, en este caso mi Blackboard, para que ustedes sepan dónde es donde deben de subir entonces, en este caso, sus trabajos. Entonces, por ejemplo, para el grupo número 3, a ustedes les corresponde que fue el tema de imagen corporativa. Ustedes deben de ingresar a la sección de actividades y en actividades ustedes van a encontrar tareas módulo 4, imagen corporativa. Ingresan ahí y automáticamente les va a aparecer esta portada en donde en esta pestaña ustedes deben de subir su trabajo. De igual manera a ustedes que acaban de exponer sobre el tema de investigación en las relaciones públicas, ingresan acá en las tareas módulo 5 y también ustedes suben el trabajo acá. Estoy viendo en este caso que en el grupo 3, el grupo de Madeline, de Ashley, de Leslie, todas son carnet 9101. Entonces, con una persona que suba el trabajo es suficiente, ¿verdad? Y automáticamente el sistema me registra la tarea. Igual con el grupo número 4, con Anthony. Directamente entonces ya también son todos carnet 9101, pues igual con uno que suba la tarea, pues también no hay ningún problema con eso y me registra ya el trabajo. Entonces, para que ustedes tengan la idea de cómo deben de subir sus trabajos de investigación. Entonces, ahora, para ampliar un poco sobre investigación en las relaciones públicas, sus compañeros pues prácticamente les presentaron a grandes rasgos el enfoque de lo que era la investigación en este campo. Ustedes se recordarán que al inicio de nuestro curso hablábamos que uno de los elementos fundamentales de las relaciones públicas era la investigación, es decir, que cualquier persona que desarrolle relaciones públicas le debe gustar la investigación, en primer lugar porque generalmente tenemos que explorar e investigar percepciones, cosa que a veces es muy complicado, muy difícil, y obviamente poder entender qué piensan las personas de mí o de mi organización, pues es una tarea titánica que de cierta manera solo lo podemos saber si vamos a preguntarles eso, qué piensan de nosotros. Ahí es donde empieza el tema de la investigación. Uno de los grandes estudios que se utiliza en investigación de mercados es la auditoría de la imagen, ¿sí? Generalmente, auditoría de la imagen, ahí sí que como su nombre lo dice, auditoría. Cuando hablamos de auditoría, nosotros generalmente asociamos a una serie de exámenes o de supervisiones que pueden hacer contadores sobre el manejo
financiero o económico que ha tenido la organización. También investigar un poquito si todos los recursos, por ejemplo, los físicos como computadoras, como muebles, se encuentran de la organización, es decir, si todo está completo, para poder definir si la organización está haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Pues esta definición la aplicamos al tema de la imagen. También es hacer una supervisión de cómo la organización está manejando su imagen desde el punto de vista visual y desde el punto de vista más cualitativo, comportamientos, formas de responder, para saber si va construyendo esa imagen. De hecho, en este caso, generalmente estas auditorías las realizan empresas que son nuevas para saber, por lo menos, cuando se hace un estudio hay algo que se llama establecer una línea base o una línea basal, es decir, saber en el momento en el que estamos ahorita en cuanto a nuestra imagen, si nos conocen o no nos conocen. Entonces, generalmente estos estudios los hacen empresas nuevas o empresas que ya están consolidadas y que posiblemente algunas de ellas no han desarrollado algún tipo de actividades que ayuden a crear esa imagen corporativa. Otro aspecto es que también lo pueden desarrollar empresas que sí han hecho actividades para construir imagen y la idea es medir esa imagen en un tiempo determinado. Y segundo, también lo pueden hacer empresas grandes según las necesidades que tengan. Por ejemplo, si vuelvo al ejemplo, si soy una empresa extractiva, que por ejemplo una minera, pues yo puedo hacer esta auditoría de imagen para saber cómo está la imagen ahorita en las poblaciones que colindan con mi organización, tomando en cuenta que las actividades que yo desarrollo pueden o no molestarlos. Entonces a mí me interesa saber si realmente están contentos o si realmente están molestos con lo que está haciendo la organización y que al final eso repercute en el tema de imagen. Entonces, la auditoría de imagen se puede hacer, por ejemplo, cuando yo quiero hacer cambios de identidad corporativa, en este caso que veo que tenemos que cambiar marca, isotipo, logotipo, tenemos que cambiar manera de que la gente perciba las actitudes de la organización, para eso sirve la auditoría. En algún momento también cuando se dan las fusiones o las ampliaciones o absorciones de una organización a otra, también es bueno hacer una auditoría de imagen para saber esa organización que va a ser absorbida, cómo está su imagen para que no nos traigamos posiblemente esos anticuerpos de imagen hacia nuestra imagen de la organización, que al final es la que va a prevalecer. Luego también, cuando hacemos gestiones de aumento de capital, lo que les decía, digamos, queremos darle un valor económico a nuestra marca porque es muy reconocida, pues hay que hacer una auditoría de imagen para saber qué tanto es reconocida, qué tanto es valorada y en ese sentido le damos ese valor económico. Para apoyar políticas de marketing y desarrollo de productos nuevos, generalmente la imagen corporativa respalda a esas actividades como la venta de productos, venta de servicios, venta de proyectos, en este caso si fuera otra organización. Entonces, tenemos que hacer una auditoría para saber si nuestra imagen de la organización es lo suficientemente fuerte para que pueda respaldar esas acciones que están haciendo a nivel comercial. Y obviamente, pues para saber en su momento cómo está nuestra imagen cuando estamos en una crisis o cuando estamos viviendo una crisis o después de una crisis, cómo quedó o cuál fue el resultado de ese problema que tuvo nuestra organización en cuanto a imagen. Para eso se utilizan estos estudios de auditoría. Generalmente en una auditoría uno evalúa estos elementos que ustedes pueden ver acá, que generalmente se puede resumir en una guía de operaciones para hacer una auditoría de imagen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros se debe supervisar para evaluar la imagen de una organización? Si tiene una misión, si los colaboradores y otros públicos relacionados a ella tienen clara la historia y la evolución que ha tenido la organización o la empresa, analizar el contexto del sector en el que se mueve la organización, en el contexto, en el sector empresarial o en el sector de fundaciones o en el sector de iglesia, analizar si la organización tiene una orientación estratégica, es decir, si tiene planificado estratégicamente cómo proyectar su imagen, saber si tiene políticas corporativas de cómo debe comunicarse con sus colaboradores, con sus directivos, con sus públicos externos, si existe o no existe esa política, saber cuál ha sido la estrategia directiva de comunicación que ha implementado en este caso la organización
¿Cómo ha estado la comunicación en este caso de la organización frente a lo que ha hecho la competencia? Si hay una cultura corporativa, es decir, si hay un código de valores, un código de comportamiento de la organización, qué estrategias ha implementado recursos humanos para comunicarse con los públicos internos de la organización, hacer un análisis de cómo está su marca, su logotipo, su imagotipo, que es la identidad visual, si los colores son adecuados, si se comunica lo que realmente la organización, qué acciones o comunicaciones de marketing ha utilizado la organización para darse a conocer, es decir, publicidad, se ha hecho relaciones públicas, se ha hecho promoción, ventas, marketing digital, evaluar todas esas aristas, eh, saber, por ejemplo, cómo ha estado su comunicación corporativa, qué ha hecho como organización para comunicar la trayectoria de la misma y sobre todo también conocer un poquito qué piensan de nuestra organización, la sociedad, que eso es conocer qué piensa o cuál es la imagen pública que tenemos nosotros en las organizaciones. En cuanto a los objetivos directamente de las investigaciones en las relaciones públicas, lo que buscan primero que todo es hacer diagnósticos para saber cómo está a nivel interno la comunicación organizacional. También otro de los objetivos que puede perseguir es conocer lo que les decía la opinión pública y además conocer la organización detenidamente, digamos su estructura, su organigrama, para poder no solo analizar la comunicación en público, sino analizar problemas de comunicación que pueden ser ocasionados porque no están claramente definidas los roles o los mandos dentro de la organización. ¿Qué objetivos también se persiguen en el campo de la investigación? Pues bueno, lo que buscamos es comprobar si las actitudes que percibimos nosotros de públicos hacia nuestra organización son ciertas, ¿verdad? Y obviamente, pues teniendo referencia a eso, diseñar los mensajes que se adecúen a cada uno de esos públicos según lo que piensen de nosotros. Calcular sus opiniones, también detectar algunos líderes de opinión en esos públicos que puedan influenciarlos para estar a favor o en contra de nosotros. Una buena estrategia que hemos implementado nos va a servir también para poder investigar si el resultado que hemos conseguido ha sido producto de que las estrategias que hemos empleado han sido adecuadas y además si no han sido caras. Y al final, si no han sido caras y continuamos con esas estrategias, pues buscamos ese objetivo también de seguir controlando y recortando costos en algún momento. Ayudar a hacer exámenes previos o pretestear los mensajes que nosotros vamos a dirigirle a un público para ver si van a ser efectivos o si lo van a comprender esos públicos y también determinar en qué canales yo voy a dar a conocer ese mensaje. Beneficios que nosotros podemos obtener de aplicar la investigación en las relaciones públicas es, como les decía, brindar información sobre actitudes y opiniones, nos permite obtener información objetiva para hacer nuestros planes, nos ayuda a ser más proactivos para poder prevenir o evitar problemas o crisis, asegurar, por ejemplo, el apoyo de los públicos internos, colaboradores, directivos, socios, para poder implementar estas acciones de construir nuestra imagen corporativa, incrementar en este caso en nuestra comunicación desde el punto de vista eficaz, es decir, que sea más contundente, que convenza nuestra comunicación y por supuesto impulsar las actividades que hagamos en relaciones públicas. ¿Cuáles son esas etapas en la investigación? Pues generalmente las etapas que se aplican en investigación en relaciones públicas son muy parecidas a lo que se hace en cualquier actividad de investigación. Nosotros conocemos o estamos expuestos a un problema. Al conocerlo, vamos a seleccionar cuál es realmente el problema y cómo lo vamos a manejar. Luego vamos a definir los conceptos y términos de nuestra investigación para poder investigar más sobre ese problema. Con esos conceptos y términos ya buscamos la información, que puede ser información documental, puede ser que nos vayamos a periódicos para saber qué ha hecho la empresa, si la empresa ha tenido esos problemas desde antes, cómo lo ha solucionado, o podemos hacer, como les decía, esas investigaciones directamente yéndole a preguntar a los públicos. Con toda esa información desarrollamos esa hipótesis y después de esa hipótesis nosotros vamos a determinar el diseño de estudio, que puede ser cuantitativo o cualitativo. Cuando ustedes saben, cuantitativo es cuando aplicamos encuestas y cualitativo es cuando hacemos actividades como focus group, entrevistas a profundidad, es decir, cara a cara con las personas.
Recolectamos la información, la analizamos y obviamente pues hacemos los informes que nos van a decir cuál debería ser la estrategia que vamos a implementar. Entonces, pues recordándoles, tenemos estos tres tipos de estudio y hablamos de la auditoría de imagen, que es un tipo de estudio en investigación de relaciones públicas. Hay otro tipo de estudio que es el estudio de reconocimiento, es decir, nos permite conocer o descubrir en este caso si nuestra organización es conocida en el sector en el que se encuentra. Hay organizaciones que están en un vecindario y ni siquiera los vecinos saben que existe ahí. Al momento de un problema, cuando, por ejemplo, yo recuerdo, han habido problemas en donde hay vecinos que no saben que tenían, digamos, un centro de, por ejemplo, en zona 15, que no sabían que había ahí en la colonia un centro de reclusión para jóvenes, para adolescentes que están en conflicto con la ley. Y cuando ocurre una crisis que se escapa alguno de ellos, hasta ahí se enteran los vecinos y es en donde viene esa reacción afectiva negativa, porque ellos no conocían, su conocimiento era que no había nada de este tipo de organizaciones ahí, y ahora que lo conocen y que es todo lo contrario, vienen esas reacciones negativas de querer sacar a los centros. Lo mismo le puede pasar a una organización como una empresa. Por ejemplo, la empresa está operando y los vecinos no saben que es una fábrica de gas, y al momento que sea una crisis, que explota un tanque de gas, pues es una molestia más grande en este caso de los vecinos. Entonces, los estudios de reconocimiento nos sirven para saber el grado de conocimiento que tienen las personas que como organización estamos en ese lugar. También nos ayudan a saber si la gente de cierta manera conoce un poquito sobre lo que hemos desarrollado a nivel de contenido de relaciones públicas en ese sector, o a nivel, digamos, en medios, si conocen un poquito de eso, y nos sirve para examinar de manera detallada a cada persona de cada público y, por supuesto, cada organización. Eh, Como les decía, la investigación se basa en el método científico, y conforme nosotros vamos descubriendo de cierta manera esa información, nosotros vamos deduciendo, ahí sí que el método de deducción, cuáles son los problemas y cuáles son las acciones que nosotros deberíamos de tomar para ir construyendo esa imagen o que nos vayan reconociendo. La mejor forma, como ustedes saben, de obtener la información es yendo a preguntar. Entonces, uno generalmente hace encuestas, si es cuantitativo el estudio, elaborando preguntas de opción múltiple, preguntas si se responde un sí o no, verdadero o falso, o preguntas abiertas para que la gente se exprese libremente. Si se dan cuenta, es construir un instrumento como en el caso de ustedes lo harán al momento de hacer su tesis, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es ir a preguntar preguntas inteligentes para obtener respuestas inteligentes y que nos sirvan para saber cómo está nuestra imagen en ese momento. Perdón, aquí me retrocedí. Y luego, pues aparte de los estudios de reconocimiento, tenemos los estudios de opinión. El estudio de opinión no es tanto que nos reconozcan, saber si nos conocen. El estudio de opinión se hace ya cuando sabemos que las personas saben quiénes somos. Entonces, lo que vamos a preguntarles es, en este caso, ¿qué piensan de nosotros? ¿Ve? Si bien de cierta manera es parecido al estudio de reconocimiento, no son iguales. En el caso, digamos, de estos estudios, digamos, de opinión, lo que busca, como les digo, es indagar qué es exactamente lo que la gente piensa de nosotros. Obviamente yo le voy a hacer este estudio a personas que ya nos conocen. Entonces, este estudio lo que nos puede ofrecer de cierta manera es esas percepciones que nosotros no podemos detectar a primera vista, sino es definir el sentir que tienen los públicos o la gente hacia nuestra organización. Es decirles, es como darle la voz a las personas para que puedan expresarse qué aspectos positivos o negativos nosotros tenemos como organización. Y por lo tanto, entonces lo que se busca es que en este estudio, generalmente lo más conveniente es hacer una encuesta cuantitativa, ¿verdad? O en algunos casos hay otros que utilizan entrevistas a profundidad, pero se hace de manera clave, ¿verdad? En este caso, ir con líderes de opinión que sabemos que por su criterio, por el grado de representatividad del público, ellos pueden hablarnos por horas e ir indagando lo que piensa en este caso el público. Y como es un líder de opinión, podemos inferir que lo que piense él
Así lo piensa el público a nivel general de nosotros. Digamos que viene siendo una forma de indagar aptitudes que tienen hacia nosotros, ¿verdad? Es como hacer prácticamente es como un estudio de mercado. ¿Y qué vamos a evaluar ahí? Pues sus preferencias, sus expectativas, sus opiniones hacia la organización. Entonces ahí lo que buscamos también es recopilar esos datos. Y al final de cuentas, pues eso nos va a servir para saber qué acciones estratégicas debemos de tomar en cuenta para mejorar posiblemente nuestra imagen como organización o posiblemente que debe mejorar la imagen de un servicio, de un producto que tenemos. Pues ahí nosotros lo vamos a descubrir en esos estudios. Así que repito, dentro de los 3 estudios que pueden haber en investigación está la auditoría de imagen, está el estudio de reconocimiento y tenemos el estudio de opinión en investigación de relaciones públicas. Pregunto hasta el momento, ¿alguien tiene duda de lo que hemos hablado, tanto sus compañeros que expusieron como lo que acabo de ampliarles el día de hoy a ustedes? ¿Alguna duda o comentario? Olik. Muy bien, gracias Madeline. Pues bueno, entonces con esto llegamos a nuestra clase del día de hoy. Yo a ustedes los veo el próximo sábado 5 en nuestra última clase del curso para que podamos hacer ese repaso para previo a su examen final, que vuelvo a decirles será el sábado 12 de junio y vienen las 4 conferencias que tienen sus alumnos. Quiero comentarles también que por lo menos ya de las 2 conferencias del sábado pasado, ustedes se meten al material de aprendizaje. Si quieren, lo vamos a ver rapidito para que ustedes puedan ver en dónde se encuentra. En este caso, ustedes se meten al material de aprendizaje y ustedes ya se van a los siguientes módulos. Por ejemplo, la primera conferencia fue eventos como parte de las relaciones públicas. Ustedes van a encontrar la introducción. Aquí encuentran la grabación de esa clase y al final tienen una lectura y tienen aquí ya colgadas las exposiciones grupales. Hay un link que los va a mandar directamente a la carpeta de OneDrive, que recuérdense, para poder abrir esa carpeta ustedes tienen que estar logueados con su usuario y contraseña de UMG. Abren la carpeta y ahí ustedes van a poder descargar la presentación de los alumnos y el trabajo escrito para que puedan estudiar. Así como está también ustedes van a encontrar también en el módulo 3 de protocolo y etiqueta de relaciones públicas, lo mismo, la clase grabada, la exposición de ellos grabadas y la ampliación que yo hice, su presentación, un video que explica la precedencia y encontrarán pues las exposiciones grupales. Y así se van a encontrar a partir del día de hoy ya con todos los siguientes módulos: imagen corporativa e investigación en las relaciones públicas. Ahí van a encontrar ustedes prácticamente pues las exposiciones de los alumnos, que solo las descargaré y las voy a colgar ahí para que ustedes puedan estudiar. Entonces a todos pues los veo la próxima semana. Les deseo a todos un feliz fin de semana y recordarles pues que se pongan a estudiar ya para preparar su examen final. Saludos a todos y feliz fin de semana. Pero también me interesaría hablar con ustedes directamente también para complementar ese segundo tema que hablaron sus compañeros sobre investigación de mercados.